Buenas tardes amigos y amigas de todas partes del mundo que nos están sintonizando aquí en nuestro programa El Salvador, Nuevo Amanecer de cara al siglo XXI, y estamos nuevamente con nuestros analistas directamente desde El Salvador, de aquí de el corazón de América, saludándolos desde Estados Unidos de América. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludando Salvador Duarte también al proletariado como siempre. Estamos nuevamente acá, amigos y amigas, con esta llenos de tanta información y análisis que nuevamente les decimos, el tiempo pues siempre es uno de nuestros quizás mayores limitantes, pero vamos a aprovechar cada segundo de todos los minutos que tenemos y vamos a ver si nuestros analistas aquí a través de Salvador Rodríguez nos pueden dar algunas informaciones y análisis al respecto de lo que está sucediendo en ese país centroamericano. Bueno, de mi parte, y esta tarde quiero empezar solidarizándome con los 11 compañeros asesinados en Opico. Y por supuesto con los miles de ciudadanos inmolados por el crimen que pareciera que goza algún favor de los últimos gobiernos salvadoreños. Digo esto por la información pública nos deja entrever reos involucrados en el crimen pandillero que gozan en prisión ventajas fuera de la ley, convirtiendo cárceles construidas para reformar personas en abiertos bacanales. También quiero comentar un poco, para que el mundo se dé cuenta qué clase de gobernantes tenemos, quiero comentar, repito, las desatinadas declaraciones del señor presidente de la República, Óscar Ortiz, respecto al asesinato de los 11 trabajadores. El presidente expresa lo siguiente, entre muchas cosas más. Dice: masacres son el costo por la estrategia de seguridad. Y por supuesto nosotros nos preguntamos, ¿pero cuál estrategia? Si no la tienen. Lo que tuvieron bien hacer fue una tregua hipócrita, como fue llamada por un exfiscal. El vicepresidente agrega a esas declaraciones: ese alto costo, dice, que el país está pagando, no puede ser por mucho tiempo. El gobierno salvadoreño, dice, no contempla cambiar su estrategia de seguridad, a pesar de la escalada de violencia social que atraviesa el país. Pero luego agrega, y esto es grave, que ya realizaron cambios, dice, en los planes de seguridad que contemplan frenar a las estructuras criminales y eliminar las extorsiones. Pero después agrega que ya hicieron cambios. Primero, no habrá cambios, pero segundo, después se expresa: sí habrá cambios, ya hicieron cambios, no entendemos. El pueblo se pregunta: ¿en qué quedamos, señor vicepresidente? Señor vicepresidente, el pueblo exige seriedad y respeto a su inteligencia, a la inteligencia del pueblo, por supuesto. Más responsabilidad y menos promesas, para no vernos obligados a expresarnos como lo hago en esta nota, por supuesto con el respeto debido, pero también con el derecho que me asiste. Estoy comentando declaraciones del vicepresidente tomadas de la prensa gráfica el día 5 de marzo, en la página 3, en las cuales omite decir que el país del cual es vicepresidente pierde soberanía, y cualquier industria que quiera instalar una empresa tiene que pagar el crimen organizado, que tiene emproblemado al
presente gobierno sin saber qué hacer. Eso entendemos, que no encuentran qué hacer, no saben qué hacer. Las ya instaladas empresas a pagar o cierran, aquí por ejemplo, cierran planta de agua Cristal por inseguridad. Esto sale en la misma prensa en donde las empresas están cerrando por inseguridad. Y aquí hay otro comentario terrible, pero eso lo vamos a ver otra vez. Y ustedes como gobierno son incapaces, escuchándolos a ustedes las declaraciones que están dando. Me refiero al secretario, del presidente y por supuesto al secretario de privado. No, perdón, al secretario técnico. Bueno, pareciera que no entienden lo que realmente pasa en el país. O peor, en último caso, o no les importa. Observo además que el vicepresidente en sus declaraciones olvida a las víctimas del crimen. ¿Quién con ellos, si ya son miles, olvidados por la misma sociedad, por el gobierno y hasta sin Dios, porque el Dios de los pobres pierde la batalla contra el Dios de los poderosos? Batalla que nació hace siglos al pie del Sinaí. El pueblo albareño está en guerra, pero nos preguntamos contra quién está en guerra y por qué. Yo me pregunto, ¿está en guerra contra el partido Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que lo malgobierna, o está en guerra contra el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, que lo malgobernó 20 años? ¿O estamos en guerra contra poderes fácticos extranjeros sin saberlo, sin entenderlo? Y que en realidad esos poderes fácticos son el real gobierno en El Salvador. Ellos ponen o quitan gobernantes no afines a sus intereses, con la ayuda, por supuesto, de la CIA. Esto pasa en varios países de América Latina, y quizás, ¿por qué no decirlo?, está pasando lo mismo en muchos pueblos del mundo, pisoteados por la bota imperial, fascista, sionista e internacional. El gobierno salvadoreño, dice el vicepresidente, no contempla cambiar su estrategia de seguridad a pesar de escalada de violencia social que atraviesa el país. Pero luego agrega, aquí estoy repitiendo, que ya realizaron cambios en los planes de seguridad que contemplan frenar a las estructuras criminales y eliminar a las extorsiones. Bueno, primero nos dice no habrá ningún cambio, pero segundo después expresa sí habrá cambio. El pueblo siempre se pregunta de qué clase de gobierno tenemos. Esto que nosotros estamos, este país está en estos momentos sufriendo terriblemente los embates de la criminalidad sin tener apoyo de ninguna naturaleza. Y lo grave es que quienes gobiernan El Salvador como izquierdistas, nos preguntamos, ¿son realmente revolucionarios? ¿Fueron algunos de ellos verdaderos comandantes o mensajeros de la CIA? Eso es lo que estamos tratando de investigar ahora. En El Salvador gobierna el Frente para el Sionismo extranjero, que lo llevó al poder, así como también llevó al poder al último gobierno del partido Arena, unificando a las derechas FMLN y Arena en vistas de construir el bipartidismo bajo dirección financiero-sonista. El sionismo salvadoreño y extranjero que gobiernan El Salvador actual por medio del FMLN. Pues para alcanzar el poder, este partido recibieron fuertes sumas del poder sionista, élites de mercaderos, amos de la vida y de la muerte en nuestro pequeño gran país. Pues son extranjeros millonarios los propietarios de la industria, la banca y el comercio,
y hasta de la comida chatarra que venden en caros comederos es de su propiedad, de ese extranjerismo voraz. Fueron élites extranjeras y nacionales quienes destruyeron flora y fauna al cultivar de algodón extensas zonas de tierra de nuestro pequeño gran país, aligerando el cambio climático, contaminando además mantos acuíferos. Y hoy vemos las consecuencias de muerte al beber esas aguas contaminadas con pesticidas extranjeros. Y ese peligroso extranjerismo que no tiene nada de salvadoreño entró ya a la política partidista. Y lo primero que hacen es derechizar la política que pudo ser revolucionaria y una esperanza de cambiar estructuras retrógradas vigentes en nuestro país. Y engañan al pueblo con un falso izquierdismo que no existe, pero lo alejan de la verdadera lucha reivindicativa al seguir tras partidos burgueses, conduciéndolo hacia el conformismo religioso y en cierto modo egoísta actual. Sectas de diversidad de religiones se han vuelto instrumento de engaño para las masas, que pierden la esperanza en los políticos y miran entonces como último recurso, asidero u opción, el cielo, como la real solución a sus problemas. Mientras a la humanidad la vuelven violenta, la dividen, debilitándola aún más, llevando a las masas a un conformismo vergonzante y no aparece en el horizonte dirección de la izquierda revolucionaria. Esto tampoco es solo en El Salvador, esto está sucediendo en todo el mundo. Mientras aumenta la criminalidad, el consumo de drogas, la corrupción, la impunidad, que dio lugar a que el crimen organizado ya reclama parte del territorio. El caso de Opico en el Departamento de la Libertad es un claro ejemplo de pérdida de soberanía con el aval hipócrita de la tregua entre gobierno y el crimen organizado. Y este fue el gobierno del Frente, del FMLN, el gobierno revolucionario. Además padecemos inestabilidad social, terrorismo, situación que obliga a gran parte de su pueblo a salir en busca de un mejor futuro familiar. Y casi siempre sin encontrarlo. Y donde quiera se establezca solo cambian de inestabilidad violenta a inestabilidad menos violenta. ¿A qué se debe entonces tanta violencia? ¿A quién o a quiénes les interesa tanta tragedia? ¿A quiénes beneficia tanto dolor? Porque alguien sale beneficiado de toda esta tragedia. ¿Quiénes se beneficiarán con este terrible drama humano? Bueno, la respuesta la encontramos ya. Nosotros ya encontramos la respuesta y ya sabemos a qué se debe todo esto y sabemos que hay élites que están dirigiendo todos estos crímenes en todo el mundo para desestabilizarlo y establecer un nuevo gobierno tipo mundial, un nuevo orden mundial, que ya fue anunciado, por supuesto. Y para eso han embrutecido y corrompido la generación actual de los gentiles. Gentiles nos llaman los judíos a los cristianos. Y aquí estoy hablando claro. Enseñándoles, dicen, principios y teorías que sabemos de antemano son enteramente falsos, pero que nosotros mismos les hemos inculcado. Sin hacer desaparecer las leyes en vigor, yo pregunto, ¿a la violencia humana se le debe responder con violencia humana, ojo por ojo? Ante la inoperancia de lo que acá en El Salvador le llaman ley. Bueno, ¿y qué pasó con las enseñanzas y ejemplos que nos legaron y por los que dieron la vida a héroes y heroínas? Ejemplos de lucha por la justicia,